tenía que haberse celebrado el 13 de marzo, justo un día antes del confinamiento. Y claro, tuvo que suspenderse, o mejor dicho, aplazarse. Me refiero a los premios de la música aragonesa, que por fin van a poder celebrarse este domingo. Hablamos con su promotor, Sergio Faltés. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estaba todo preparado para celebrarse en el Teatro Olimpia y, claro, tuvo que aplazarse. Pues sí, tuvo que aplazarse. Esto estaba previsto para el 13 de marzo, el 14 de marzo fue ya el estado de alarma y bueno, pues nosotros veíamos que no había forma. Nos costó de más, porque somos gente muy cabezona. Teníamos toda nuestra energía, como cada año, en que se hiciera, en llevarlo adelante, pero veíamos que no había forma, que no podía ser y bueno, pues menudo palo nos llevamos, como tanta gente, ¿no?, con sus proyectos. 7 meses después, por fin, decíamos, va a poder celebrarse esa gala tan esperada. Eso sí, habéis tenido que cambiar de ubicación. Sí, porque queríamos una fecha muy próxima. Ya se sabe que ahora hay mucha incertidumbre con qué puede pasar dentro de 3 meses. Bueno, pues queríamos la primera fecha posible y esa nos la daba el Palacio de Congresos de Huesca. Y eso nos da también una oportunidad para años próximos retomar el Teatro Olimpia. O sea que Huesca no solamente venimos este año, sino que venimos para quedarnos, En esta ocasión no podrá haber público, solamente unos poquitos seleccionados, pero se va a poder seguir en directo a través de la plataforma Aragón Escultura y también en esta casa en Aragón TV el día 9 de octubre se podrá ver en diferido. Es una buena noticia también para todos los aficionados a la música. Y tanto que sí, se verá desde Aragón Cultura en directo, porque así salimos de las 4 paredes, ¿no?, del Palacio de Congresos. Será muy importante. Todos los años sacamos entradas, además, siempre a un precio muy pequeño, muy popular, para que la gente lo pueda ver. También hay invitaciones y bueno, pues se trata de que sea una fiesta popular, ¿no? Este año, el que no pueda entrar gente, pues para nosotros es importante el hecho de que al menos lo puedan ver pues online, ¿no? Y después el día 9 desde Aragón TV, que estamos muy agradecidos de verdad con la corporación en general por el apoyo que hacéis cada año, pero en esta ocasión pues más agradecimiento porque hacía más falta, ¿no? Hacía mucho más falta que otras veces. Esta 21ª edición va a tener que ser por motivos obligados, distinta a todas las demás, pero quizá también es una de las más deseadas, de las más esperadas por parte de la organización y de todos sus participantes, por esas ganas de reencuentro, esas ganas de celebrar la música este año más que nunca. Yo creo que sí, que son, hay más ganas que nunca. Estamos pasándolo el sector en general muy mal, cada uno en lo suyo, pero no solamente los músicos. Los músicos vamos de la mano con el resto del sector, con la gente que se encarga de luces, de sonido, con gente que se encarga de medios de comunicación especializados. Todo el mundo estamos, salas de conciertos, programaciones, todo el mundo estamos en lo mismo. Y ciertamente se está pasando tan mal que hay más ganas que nunca, de verdad. Y llegamos a pensar que no iba a haber gala y por eso también hay más ganas que nunca. Y la moral está muy baja y había que estar allí por eso, que hay más ganas que nunca, porque la moral nunca puede decaer tanto como para hacernos desfallecer. Y bueno, pues había que estar, estamos y tienes toda la razón del mundo. Hay muchas ganas, más que cualquier año. Ha costado muchísimo. Hemos hecho este año 2 galas, hemos preparado 2 galas, además distintas, porque el resultado del show que se va a ver es diferente al que se iba a ver en marzo. Hay mucho trabajo detrás, mucho más. Pero vaya, yo creo que la gente de la música lo ha pasado especialmente mal, nuestros músicos lo han pasado especialmente mal, lo están pasando especialmente mal, y yo creo que merecen una gala a la altura de los momentos, ¿no?, de ese momento, y se la debemos, ¿no? Creo que se la debemos. Vamos a hablar también de lo bonito, de lo que nos gusta, de esas actuaciones, de esas sorpresas, de lo que siempre han sido los premios de la música aragonesa, también con nominados siempre del máximo nivel. Pues nominados es del máximo nivel, además en todos los ámbitos. Quiero decir que son de Aragón, pero tú piensas ahora mismo en cualquier superestrella, cualquier superproducción de cualquier parte del mundo y hay gente más conocida, que por supuesto va a estar allí, gente menos conocida, que es una buena oportunidad para conocerla, y son en ambos casos de verdad de máximo nivel. Sobre todo la gente menos conocida, que es la que más nos gusta a nosotros, es gente que si la conocéis ahora
de verdad que va a merecer la pena, porque dentro de unos años, cuando se hable mucho de ellos, podréis comentar aquello de yo ya sabía quiénes eran. Va a haber sobre todo muchísimas sorpresas, como en todas las galas que hacemos. Y va a haber muchos cambios, evidentemente por la COVID, pero creo que ese espíritu se va a conservar. Esos directos, va a haber varios directos de grupos consolidados, de grupos muy conocidos, de gente mucho menos consolidada, pero de máxima calidad siempre. Y lo dicho, insisto, muchas sorpresas que irán transcurriendo conforme la gala. Para empezar, no se sabe ni siquiera quién va a tocar. O sea que no os digo más. Eso de descubrir nuevos talentos, de ser los primeros, de nosotros los encontramos, es algo también muy propio de estos premios de la música aragonesa. Sergio, vamos a recordar la cita, vamos, que nadie se lo pierda, porque ya decimos, no podrá haber público en ese Palacio de Congresos, pero sí que lo podemos ver por Aragón Cultural. Dinos el día, dinos la hora. Pues mira, va a ser este domingo a partir de las 7 de la tarde, ¿vale? Van a ser como 2 horas de gala. Las entregas de premios suelen ser, todos lo sabemos, un poco aburridas muchas veces. Nosotros siempre tenemos ese factor sorpresa para que si alguien de repente piensa que se va a echar la cabezada, va a hacer un poco así, ¿sabes? Ay, ¿qué pasa? Pues de repente aparecerá la sorpresa, ¿vale? Yo creo que no hay momento para el aburrimiento. A partir de las 11 de la noche, este domingo, 4 de octubre, pues la fiesta de la música aragonesa, los 21º premios de la música aragonesa al fin, pues, en Huesca. Sergio Falces, muchísimas gracias y enhorabuena por fin poder celebrar esa gala que tanto nos gusta contar. Muchas gracias, de verdad, por supuesto, por todo vuestro apoyo, de verdad, muchas gracias.